escuchas a Héctor Rosales Oficial en YouTube, sigue toda la información en Telegram. HRZ Radio. Continuamos con el capítulo número 11 del libro de Jeremías, que en su primera parte nos habla sobre la violación de la alianza del Sinaí. Versículo 1. De parte de Dios llegó a Jeremías la siguiente palabra: Escuchad las palabras de este pacto y hablad a los hombres de Judá, y a los habitantes de Jerusalén, diciéndoles: Así habla Yahvé, el Dios de Israel. Maldito el hombre que desobedezca las palabras de esta alianza, que yo ordené a vuestros padres cuando los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciendo: Escuchad mi voz y haced según todo lo que os mando, y seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios, a fin de cumplir el juramento prestado y a vuestros padres de darles una tierra que emana leche y miel, como se ve en el día de hoy. Y yo respondí y dije: Así sea, oh Yahvé. Entonces me dijo Yahvé: Grita todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo: Escuchad las palabras de esta alianza y observadlas. Cuidarlas, observarlas. Porque conjuré solemnemente a vuestros padres desde el día que los saqué de la tierra de Egipto hasta hoy, y los amonesté sin cesar diciendo: Escuchad mi voz. Pero ellos no escucharon, ni prestaron oído, sino que siguieron cada cual su obstinado y maligno corazón, por lo cual ejecuté contra ellos todas las palabras de esta alianza, que les había mandado cumplir y que ellos no cumplieron. Luego Yahvé me dijo: Hay una conjuración entre los hombres de Judá y entre los habitantes de Jerusalén. Han vuelto las iniquidades de sus primeros padres, que rehusaron escuchar mis palabras, y han ido tras otros dioses para servirlos. Así la casa de Israel y la casa de Judá han quebrantado mi alianza, la que yo contraje con sus padres. Por tanto, así dice Yahvé: He aquí que haré venir sobre ellos un mal del cual no podrán librarse, y cuando clamen a mí, no los escucharé. E irán las ciudades de Judá y los moradores de Jerusalén, y clamarán a los dioses a quienes suelen ofrecer incienso, y que no podrán salvarlos en el tiempo de su tribulación, porque tan numerosos como tus ciudades son tus dioses, oh Judá, y tan numerosas como las calles de Jerusalén son los altares que habéis erigido a la ignominia, los altares en que quemáis incienso a Baal. A partir del versículo número 14 nos habla sobre el tema de no se ruegue por este pueblo. El profeta no debía de rogar por este pueblo. Por eso no intercedas por este pueblo, ni eleves por ellos oración y súplicas, porque no escucharé cuando clamen a mí en su calamidad. Pregunta: ¿qué buscas aún, amada mía, en mi casa, tú que has cometido tantas maldades? ¿Acaso las carnes sagradas podrán librarte del mal? Ya que cuando hiciste maldad, ¿entonces te regocijaste? Nuevamente aquí, como en el capítulo número 7, Dios repudia los sacrificios sangrientos, las ofrendas de carne. Versículo 16. Yahvé te dio el nombre de olivo verde y fruto de hermoso aspecto, pero tras el estruendo de un gran fragor, lo incendió, y quedaron abrasadas sus ramas. Versículo 17. Porque Yahvé de los ejércitos, que te plantó, ha decretado el mal contra ti, a causa de las maldades que la casa de Israel y la casa de Judá hicieron para irritarme, quemando incienso a Baal.
A partir del versículo número 18 nos habla sobre la conjuración contra el profeta. Versículo 18. Yahvé me informó y así lo supe. Tú me mostraste entonces sus maquinaciones. Yo era como un manso cordero llevado al matadero, y no sabía que contra mí maquinaban diciendo: destrocemos el árbol con su fruto, y cortemos de la tierra de los vivientes, y que no quede ya más memoria de su nombre. Era lo que les comentaba. De no ser Jerusalén invadida por los babilonios, seguramente Jeremías o lo habrían ejecutado o habría terminado por siempre en prisión. Versículo 20. Pero tú, oh Yahvé de los ejércitos, que juzgas con justicia y escudriñas los riñones y el corazón, déjame ver cómo tomas de ellos venganza, porque a ti te he entregado mi causa. Versículo 21. Por tanto, así dice Yahvé respecto de los hombres de Anatot, que buscan tu vida, es decir, que buscaban hacerle daño a Jeremías, diciendo: no profetices en el nombre de Yahvé, si no quieres morir a nuestras manos. Los hombres malvados le decían eso a Jeremías. Versículo 22. Por tanto, así dice Yahvé de los ejércitos: he aquí que yo los castigaré. Los jóvenes morirán al filo de la espada, y sus hijos e hijas perecerán de hambre. Versículo 23. No quedará resto alguno de ellos, porque descargaré calamidades sobre los hombres de Anatot, cuando llegue el tiempo de su castigo. Fin del capítulo número 11 del libro de Jeremías. Vamos ahora con algunas explicaciones y comentarios acerca de este capítulo número 11 del libro de Jeremías, que en su primera parte nos habla de la violación de la alianza del monte Sinaí. De parte de Dios llegó a Jeremías la siguiente palabra: escuchad las palabras de este pacto y hablad a los hombres de Judá y a los habitantes de Jerusalén, diciéndoles: así habla Yahvé, el Dios de Israel, maldito el hombre que desobedezca las palabras de esta alianza. Versículo 4. Que yo ordené a vuestros padres cuando los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciendo: escuchad mi voz y haced según todo lo que os mando, y seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Versículo 5. A fin de cumplir el juramento prestado a vuestros padres de darles una tierra que emana leche y miel, como se ve en el día de hoy. Y yo respondí y dije: así sea, oh Yahvé. La expresión horno de hierro es referente a Egipto, la esclavitud en Egipto. Seréis mi pueblo es la carta magna de Israel. Seréis pueblo de Dios, pero no han querido ser pueblo de Dios. Versículo 8. Pero ellos no escucharon ni prestaron oído, sino que siguieron cada cual su obstinado y maligno corazón, por lo cual ejecuté contra ellos todas las palabras de esta alianza que les había mandado cumplir y que ellos no cumplieron. Todas las palabras, es decir, las maldiciones y castigos que están señalados en el libro de la ley, Deuteronomio capítulo 28. De ahí que no se cumpliese entonces la promesa señalada en el versículo número 5. Versículo 9. Luego Yahvé me dijo: hay una conjuración entre los hombres de Judá y entre los habitantes de Jerusalén. 10. Han vuelto a las iniquidades de sus primeros padres, que rehusaron escuchar mis palabras y que han ido tras otros dioses para servirlos. Así la casa de Israel y la casa de Judá han quebrantado mi alianza, la que yo contraje con sus padres. Por eso es que no pueden cobrar los frutos ni los beneficios precisamente de la alianza. Una conjuración, esto es un acto de rebeldía, de total rebeldía contra el Señor. El culto de los dioses ajenos y los preceptos de estos dioses malvados, falsos dioses, y las alianzas con pueblos paganos. Dios no les mandó a que hicieran nada de eso, sino que confiaran en Dios. No obstante, la renovación del pacto con Yahvé, que se puede ver en la nota número 2, siguen cometiendo infracciones contra la ley. Ahora vamos con el versículo número 13, que nos dice lo siguiente: porque tan numerosos como tus ciudades son tus dioses, oh Judá, y tan numerosas como las calles de Jerusalén son los altares que habéis erigido a la ignominia, a la desgracia, a la tristeza, a la maldad, los altares en que quemáis incienso a Baal.
Ignominia son los altares dedicados a los ídolos. El texto nombra especialmente el culto del dios falso Baal, un dios diabólico con forma de carnero de los cananeos. A partir del versículo número 14 nos habla sobre no ruegues por este pueblo. Por cierto que el nombre de Baal es el de muchos demonios, como Belcebú tiene su origen en Baal-Zebú. Como Baphomet tiene su origen precisamente también en Baal. El dios de la secta satánica de la masonería es el Baphomet. El hermafrodita con alas oscuras, con cabeza de cabra, de macho cabrío, de color negro, que con órganos femeninos pero también masculinos, pues es precisamente referente a una derivación de estos cultos diabólicos que también los tenían los antiguos árabes. Los antiguos árabes, en un lugar llamado la Meca, rendían culto a un demonio llamado Ubal, y también tiene su origen en este Baal, en el Baal que señala la Sagrada Escritura como un culto diabólico. Era Baal y Moloch los principales cultos diabólicos, entre los cuales los malos israelitas hacían sacrificios sangrientos de seres humanos, incluso de sus propios hijos, para demostrar su fanatismo, cuando Dios no pide, el Dios auténtico no pide el derramamiento de sangre ni de seres humanos ni de animales. A partir del versículo número 14 nos habla sobre no ruegues por este pueblo. Dios le pide al profeta Jeremías que no suplique por este pueblo, porque este pueblo ha sido malvado y ha llegado el tiempo de su castigo, gran castigo y dolor. Versículo 14. Por eso no intercedas por este pueblo, ni eleves por ellos oraciones y súplicas, porque no escucharé cuando clamen a mí en su calamidad. Versículo 15. ¿Qué buscas aún, amada mía? Se refiere a Jerusalén, en mi casa, tú que has cometido tantas maldades. ¿Acaso las carnes sagradas podrán librarte del mal? Ya que cuando hiciste maldad, entonces te regocijaste. Yahvé te dio el nombre de olivo verde y fruto de hermoso aspecto, pero tras el estruendo de un gran fragor lo incendió, y quedaron abrasadas sus ramas, fueron quemadas sus ramas. Porque Yahvé de los ejércitos que te plantó ha decretado el mal contra ti, a causa de las maldades que la casa de Israel y la casa de Judá hicieron para irritarme, quemando incienso a Baal. Vemos aquí que la condición que Dios propone, la condición que pone para escucharnos, es que lo escuchemos nosotros a Él. Nosotros primero tenemos que escucharlo para que Él pueda corresponder escuchándonos. Dios le pide a Jeremías que no interceda. Alude, como pudiera ser también el caso, el ejemplo de lo que ocurría con Moisés, que tantas veces intercedió por el pueblo malvado en el desierto, pero una vez Dios se le opuso diciendo: déjame desahogar mi indignación contra ellos y acabarlos. Éxodo capítulo 32, versículo 10. Así también en este caso es inútil la intercesión del profeta, porque Yahvé tiene ya decretado el castigo en contra de ellos y su voluntad no va a cambiar. Así como sus maldades no las van a abandonar ellos tampoco. Señala amada mía, se refiere a su pueblo, al pueblo de Dios. Las carnes sagradas se refiere a los holocaustos y otros sacrificios que eran ofrecidos por los judíos en el templo y que Dios no quería, como lo deja perfectamente claro en el capítulo número 7 del libro de Jeremías. Versículo 16. Yahvé te dio el nombre de olivo verde. Olivo verde. San Pablo reitera esta figura, la figura del olivo, con respecto a Israel, en Romanos capítulo 11, y dice que el pueblo de Israel no debe de ser despreciado ni debe ser pretendido exterminar por el pueblo cristiano, porque es la raíz precisamente del árbol. Las ramas han caído, pero pueden volverse a insertar en ese árbol que es el árbol de Dios. En el versículo número 18 nos habla sobre la conjuración contra el profeta. Yahvé me informó y así lo supe. Tú me mostraste entonces sus maquinaciones. Yo era como un manso cordero llevado al matadero, y no sabía que contra mí maquinaban diciendo: destrocemos el árbol
con su fruto, y cortémosle de la tierra de los vivientes, y no quede ya más memoria de su nombre. Iban también contra el profeta Jeremías, que no les había hecho nada malo más que denunciar lo que estaba mal, lo que estaban haciendo mal. De los versículos 18 al 23 se sigue que los habitantes de Anatot, ciudad natal de Jeremías, maquinaban contra su vida, sin duda alguna porque vaticinaba cosas contrarias a sus perversas inclinaciones. No hay profeta no hay profeta sin honra, sino en su patria. Mateo capítulo 13, versículo 57, o como se dice de otra forma, nadie es profeta en su propia tierra. No hay profeta sin honra, sino en su patria. Mateo capítulo 13, versículo 57. A partir del versículo número 19 continúa precisamente con esta idea, en que Jeremías dice: yo era como un manso cordero llevado al matadero, y no sabía que contra mí maquinaban diciendo: destrocemos el árbol con su fruto y cortémosle de la tierra de los vivientes, y que no quede ya más memoria de su nombre. El cordero es en sí misma también una representación de Cristo, que cayó al momento en el que se le acusaba injustamente o se le condenó injustamente. Es por eso que los santos padres ven en Jeremías a la figura del Cordero de Dios, que fue llevado a la cruz. Véase Apocalipsis 5:6, Isaías 53:7. Este pasaje se usa en la liturgia de pasión. La expresión destrocemos el árbol junto con su fruto es precisamente un deseo de aniquilar todo lo que tenga referencia a Dios. Y han venido dictaduras comunistas, siempre encabezadas por judíos, que han tratado de exterminar a la religión cristiana, como fue el caso del comunismo, la Unión Soviética, y también la tiranía del Partido Comunista Chino o la tiranía de los Castro en Cuba, por poner algunos ejemplos. Versículo 20. Pero tú, oh Yahvé de los ejércitos, que juzgas con justicia y escudriñas los riñones y el corazón, déjame ver cómo tomas de ellos venganza, porque a ti te he entregado mi causa. Por tanto, así dice Yahvé respecto de los hombres de Anatot, que buscan tu vida diciendo: no profetices en el nombre de Yahvé, si no quieres morir en nuestras manos. Versículo 22. Por tanto, así dice Yahvé de los ejércitos: he aquí que yo los castigaré, los jóvenes morirán al filo de la espada, y sus hijos e hijas perecerán de hambre. Versículo 23. No quedará resto alguno de ellos, porque descargaré calamidades sobre los hombres de Anatot, cuando llegue el tiempo de su castigo. Fin de explicaciones y comentarios acerca de este capítulo número 11 del libro de Jeremías, donde encontramos importantes simbolismos. Otra lección que podríamos extraer es esta: echemos leño en su pan. Leño en su pan. El pan es para los padres de la Iglesia símbolo de Cristo, y el leño es figura de la cruz. De ahí que esta expresión sirviera como un vaticinio de la crucifixión de Cristo. ¿Cuál? Lo que dice precisamente en el versículo número 19, que dice: yo era como un manso cordero llevado al matadero, y no sabía que contra mí maquinaban diciendo: destrocemos el árbol con su fruto, y cortémosle de la tierra de los vivientes, y que no quede ya más memoria de su nombre. Destrocemos el árbol con su fruto. Sabiduría 2 del versículo 10 al 20. Echemos, otra expresión que se encuentra es: echemos leño en su pan. El pan es para los padres símbolo de Cristo, y el leño es figura de la cruz, el árbol que redime, contrario al árbol que fue la perdición de Adán y Eva en el paraíso. De ahí que en esta expresión se viera vaticinada la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo para la salvación de todos los pecadores, de todos nosotros los pecadores. Fin de explicaciones y comentarios acerca del capítulo número 11 del libro de Jeremías. Continuamos después con el capítulo número 12.
Tú escuchas Héctor Rosales Oficial en YouTube, no olvides suscribirte a este canal con lo mejor de las noticias y opinión. No pierdas el contacto, también puedes sintonizarme en iVoox, en mi canal podcast HRZ Radio. Recuerda que también puedes ver nuestros videos en Rumble, la mayor red de videos alternativa, es la del logo verde. Rumble.com, descarga la aplicación y suscríbete. Puedes seguirme en Twitter, me encuentras como @allrighthr. Héctor Rosales Oficial en Twitter, en donde comparto las últimas noticias del momento. Sin problemas encuentras todas mis direcciones en la descripción de cualquiera de mis videos en YouTube. A continuación seguimos con más de la última programación en este canal, Héctor Rosales Oficial YouTube. Suscríbete. Cargando programación.